Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo el sistema reproductor femenino. Estudiaremos las partes de los genitales externos o vulva. También estaremos estudiando los genitales internos. Y por último, estaremos viendo el ciclo menstrual. Entonces, chicos, empecemos con la clase del día de hoy, que es sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino es un conjunto de órganos encargados de producir ovocitos, intervenir en la cópula, en la producción de hormonas sexuales femeninas y en la formación y desarrollo del nuevo ser. El sistema reproductor femenino está dividido en genitales externos y genitales internos. Entonces, jóvenes, vayamos primero a los genitales externos. Los genitales externos están formados por el monte de Venus, labios mayores, labios menores, vestíbulo y el clítoris. Empecemos con el monte de Venus. El monte de Venus viene a ser esta región. Ahí está. Es una elevación de tejido adiposo recubierta de piel y de vello púbico grueso que amortigua la sínfisis púbica durante el acto sexual. El monte de Venus es anterior a las aberturas vaginales. Luego vamos a encontrar más adentro los labios mayores. Los labios mayores sería toda esta porción. Ahí está. Son dos repliegues cutáneos agrandados que contienen tejido adiposo y glándulas sebáceas, es decir, grasita. Están cubiertas por vellos. Además, son homólogos al escroto de los testículos en el varón. Se extiende desde el monte de Venus en dirección inferior y posterior. Luego, más adentro vamos a encontrar los labios menores, que vendrían a ser estos de aquí. Estos son los labios menores. Los labios menores, jóvenes, son dos repliegues cutáneos pequeños, delgados y rosáceos sin pilosidad, es decir, no presentan vellos. Son estructuras mediales a los labios mayores. Bueno, tanto los labios mayores como los labios menores tienen la función de proteger toda la parte interna. La parte interna se va a denominar el vestíbulo. Pero vayamos ahora primero al clítoris. Esta porción que está acá arribita se va a denominar el clítoris. El clítoris es un órgano eréctil. Se ubica en la unión superior de los labios menores. El clítoris es el órgano homólogo al pene, es decir, también es capaz de aumentar de tamaño ante la estimulación. Además, interviene en la excitación sexual de la mujer. Luego vamos a tener toda esta porción denominado el vestíbulo. Dice, el vestíbulo es el espacio comprendido entre los labios menores en el que se encuentran el meato urinario. El meato urinario que interviene en la evacuación de la orina. Además, encontramos el orificio vaginal. Este es el orificio vaginal. Listo. En el extremo interior de la abertura vaginal existe una membrana mucosa vascularizada denominada el himen. Este es el himen. Esa pequeña membrana vascularizada, la cual se rasga y destruye fácilmente durante el primer acto sexual. El himen tiene la función de proteger la entrada u el orificio de la vagina. Muy bien, jóvenes, una vez visto ya los genitales externos, vayamos ahora a los genitales internos. Los genitales internos está constituido por la vagina, luego le seguiría el útero, que vendría a ser toda esta porción, el útero, seguido de las trompas de falopio, acá están las trompas de falopio, y veremos también a los ovarios. Esto vendría a ser un ovario, en este caso el ovario derecho. Muy bien, entonces vayamos a ver cada uno de ellos. La vagina constituye la vía de conducción del sangrado menstrual. Es el órgano copulador femenino y además recepciona al pene durante el coito.
y además es el canal del parto. Luego tenemos acá el útero. Entre el útero y la vagina vamos a encontrar un pequeño conducto denominado el cuello uterino o también denominado la cervix. Ya, el útero es un órgano de aspecto piriforme. Este está constituido por tres partes muy esenciales. El perimetrio es la primera porción más externa del útero. Este es el perimetrio. ¿Ves? Luego vamos a tener una porción muscular, ya denominado miometrio. Este es el miometrio. El miometrio va a tener una función muy importante durante el parto, porque esta se va a contraer justamente en el parto. Y esto va a ser gracias a una hormona denominada la oxitocina. Y luego vamos a tener una porción más interna, ya denominada, esta porción denominada el endometrio. El endometrio tiene la función muy importante. Uno, viene a ser la implantación de la blástula. La blástula viene a ser una etapa de maduración del cigoto y el cigoto viene a ser la función del espermatozoide y el ovocito. Muy bien, también en el endometrio ocurre el desarrollo embrionario y si es que no hay fecundación ocurre la menstruación. Vayamos a la trompa de falopio u oviducto. En la trompa de falopio es un conducto que une el útero con los ovarios, ¿ya? En ella, en la trompa de falopio, ocurre la fecundación. Veamos ahora, jóvenes, el ovario. Dice, las glándulas sexuales de la mujer son los ovarios. Acá tenemos al ovario, los cuales se encuentran en la región pélvica. La temperatura corporal no afecta la producción de los ovocitos. En los ovarios se desarrollan los ovocitos y las células foliculares secretan hormonas sexuales femeninas. Cada ovario tiene muchos folículos. Un folículo es una estructura que contiene un ovocito más las células foliculares. Algo muy importante que entender, la ovogénesis, que viene a ser la formación y maduración de los ovocitos, se inicia antes del nacimiento. Al nacer, la niña ya tiene todos sus ovocitos, pero no están maduros, y se les llama por ello ovocitos inmaduros o células primordiales. Su maduración y liberación se inicia en la pubertad, entre los 9 y 16 años. Muy bien, jóvenes, acá tenemos el ovario. Dentro del ovario vamos a encontrar nosotros los folículos. Aquí está. Estos vienen a ser los folículos. Dentro de un folículo vamos a encontrar nosotros acá un ovocito. Entonces la hormona folículo estimulante, la FSH, va a estimular que el folículo madure. E internamente el ovocito primario madura hasta ser un ovocito secundario. Este es el ovocito secundario. Mira, qué belleza. Entonces, lo que se va a liberar es un ovocito secundario. La liberación del ovocito secundario por la ruptura del folículo, a ese proceso se le va a denominar ovulación. La ovulación se va a dar gracias a la hormona luteinizante, la LH. Una vez que el folículo libera un ovocito secundario, se produce la ovulación, entonces este continúa madurándose hasta formar el cuerpo lúteo o amarillo. Por acción de la hormona LH luteinizante va a formar ¿qué cosa? La progesterona. En el caso de la LH, ya que va a actuar sobre los folículos, ya los folículos van a producir la hormona denominada el estrógeno. Y el estrógeno tiene la función de dar los caracteres sexuales secundarios en las mujeres, los cuales son el desarrollo de las glándulas mamarias, el ensanchamiento de la pelvis y la redistribución de la grasa en el cuerpo. Entonces por acá llegarían los espermatozoides, pasan el cuello uterino. Ya. ¿Mediante qué estímulos los espermatozoides se conducen a través de la trompa
de falopio izquierdo, en este caso, para que ocurra la fecundación y no para el otro lado. Porque en la ovulación hay una mayor secreción de hormonas gonadotrópicas. Entonces, estas señales químicas son percibidas por los espermatozoides y entonces estos se dirigen hacia esas señales. Ahora, ¿dónde ocurre normalmente la fecundación? Acá está. La fecundación ocurre 48 horas después de la ovulación. ¿Dónde? En el tercio anterior de la trompa de falopio o tercio externo. Ya jóvenes, este cigoto, mira, va a ir madurando. De cigoto se pasa a mórula. De mórula se va a pasar a blástula, ¿sí o no? Entonces es acá donde se va a implantar el cigoto. ¿En qué etapa? En la etapa de blástula, en esta etapa. Algo también importante, cuando ocurre la implantación de la blástula, que sea aproximadamente 8 días después, el corión, que viene a ser una membrana embrionaria, produce gonadotropina corionítica, que evita que se degenere el cuerpo lúteo, para que continúe produciendo progesterona. ¿Y qué va a hacer la progesterona? Va a producir nutrientes para que se siga, valga la redundancia, nutriendo. Vayamos ahora a la tercera parte, que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual consta de 2 ciclos. Uno es el ciclo ovárico y el otro es el ciclo uterino. Ambos se van a dar simultáneamente. ¿Ya? Entonces vayamos a explicar esta parte. En los ovarios jóvenes ocurre la maduración del ovocito, es decir, la ovogénesis, que se va a dar dentro de los folículos. Por lo tanto, mira acá, la hormona folículo estimulante actúa sobre los folículos para que estos puedan hacer madurar al ovocito primario y transformarlo en ovocito secundario en el proceso denominado la ovogénesis. Pero a su vez, la hormona folículo estimulante estimula el folículo para que produzca estrógeno. Muy bien. Ahora, una vez que ya el ovocito primario llega a transformarse en ovocito secundario, aparece la hormona luteinizante. ¿Para qué? Para que el ovocito secundario se libere del folículo, ocurriendo la etapa de la ovulación. Y la hormona luteinizante actúa sobre el cuerpo lúteo, ya para que ocurra la ovulación y para que el cuerpo lúteo, que viene a ser este de acá, forme la progesterona. Ahora, si no ocurre fecundación, entonces el cuerpo lúteo se va a transformar en un cuerpo blanco. ¿Ya jóvenes? Muy bien, entonces eso es lo que va a ocurrir a nivel del ovario. Bien, jóvenes, vayamos a la segunda parte, que viene a ser el ciclo uterino. El ciclo uterino viene a ser los cambios periódicos que ocurren en el endometrio. Estos se van a dar cada 28 a 30 días. En este periodo se va a preparar al endometrio para recibir a la blástula, donde ocurre la implantación. Este ciclo va a tener distintas etapas. La primera etapa se va a denominar la fase menstrual o la menstruación. Es el periodo en el cual se desprende el endometrio funcional, es decir, ocurre una descamación y se produce el sangrado menstrual, la expulsión de sangre, moco, el líquido tisular y células epiteliales. Se realiza desde el primer día al tercer o quinto día del ciclo. Si nos damos cuenta en el gráfico, el endometrio se está reduciendo porque ocurre acá la menstruación, que dura entre 4, 5, 6 días como máximo. Bien, ocurrido ya el periodo de la menstruación, entonces el estrógeno actúa sobre el endometrio para que ocurra la segunda fase, denominada fase folicular. En esta fase empieza a haber una regeneración del endometrio. El endometrio se había reducido por la etapa de la menstruación. Luego se empieza a regenerar por acción del estrógeno. Cuando llega al día 14,
el día 14, que es el día intermedio, ocurre la ovulación, este pequeño periodo. Mira acá, y la ovulación, habíamos mencionado que es el periodo en el cual un ovocito secundario es liberado del folículo para que ocurra la fecundación. Entre el día 14 y el día 28 ocurre otra fase, la tercera fase denominada la fase lútea o secretora, donde por acción de la hormona progesterona, ocurre un aumento, una acumulación de nutrientes en el endometrio. Supongamos que ocurrió la fecundación, es decir, la fusión del ovocito secundario con el espermatozoide. Entonces, para que el cigoto llegue hasta el endometrio en forma de blástula, se demora un promedio de 8 días. En ese promedio, cuando ya la blástula llega al endometrio, ocurre la implantación. Y esto se va a dar más o menos un promedio de, si tenemos nuestro calendario, el día 22. ¿Ya? Es en este periodo en la cual se va a formar o se va a secretar una hormona, la hormona gonadotropina coriónica, acá está, que va a estimular ¿a quién? Al cuerpo lúteo para que no se transforme en cuerpo blanco y este continúe formando progesterona. Y recuerda que la progesterona tiene la función de la acumulación de nutrientes. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto el sistema reproductor femenino. Muy bien, jóvenes, esperemos que haya sido de su agrado la clase de hoy y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.